Ok, estamos al aire. Bienvenidos, muy buenas tardes a Emociones sin Censura. Licenciada Verónica, usted tiene la palabra. Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Reciban un caluroso saludo desde Guayaquil, Ecuador. Literalmente, caluroso saludo. Aquí la temperatura está elevada, ya mismo como que quiere llover y lo demás. Les doy la bienvenida a cada uno de nuestros queridos amigos, recordándoles que esta señal está siendo transmitida por Valdés 593 Televisión, enlazados con Ponte 11 Ecuador, Testimonios Reales, Dharma Creativo, Radio Televisión Fénix Guayaquil y mi plataforma fanpage Verónica Rosado Calderón. Siempre digo, hoy día tenemos otra invitada de lujo desde la Argentina. Ella es la querida psicóloga Mariela Hernández, con quien vamos a tratar un tema muy interesante que a veces cuando nos ocurre nos quedamos impávidos, no sabemos qué hacer, no sabíamos, no se prevén algunas situaciones, tenemos un autista en casa y no estamos preparados para eso. Entonces, ese va a ser el tema del día de hoy. Pero recuerde algo, que si de pronto a usted no le gusta ver esa realidad, no huya, sea más valiente y quédese aquí, no le tenga miedo. A veces el miedo nos detiene, es paralizante. Lo importante es conocer cómo manejar las situaciones. Todo en la vida tiene solución, menos la muerte, ¿ok? Verónica Rosado les da la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes a este su programa, Emociones sin Censura. Bienvenida, mi querida Mariela, ¿cómo está? Bueno, antes que ella también se va a presentar parte de las actividades y la experiencia que ella ha adquirido, yo mencionaba que ella es un personaje, es el personaje, ella es la directora general de Mental Health. Bueno, ya habíamos tenido algunos docentes que nos han apoyado con respecto a algunas temáticas que hemos desarrollado aquí en Emociones sin Censura. Y ya la ve ahí tan joven, tan linda, tan capaz. Ella es una psicóloga social, es docente y directora general de Mental Health, así como también ha hecho acompañamiento terapéutico, es estimuladora, operadora socioterapéutica en adicciones y también en la prevención de recaídas. Bienvenida, recibamos con fuerte aplauso a nuestra querida Mariela Hernández desde la Argentina. Gracias por aceptar la invitación, Mariela. No, por favor, es un gusto, gracias a usted. No hay mucho más para agregar, y la verdad que es un profundo honor estar acompañándola a usted y a quienes la siguen. Como dijo, es un tema bastante... hasta hubo un determinado tiempo que fue también un tabú en la sociedad hablar sobre autismo. Se lo tenía en cuenta directamente como una enfermedad, obviamente que con el transcurso de los años y teniendo muchos estudios de por medio, ha sabido que no, que es una condición. De hecho, hasta cuando se hablaba de trastorno nos quedaba bastante más confuso, porque cómo era eso de que un trastorno, qué era lo que trastornaba en nuestra mente. Entonces hace unos años se empezó ya a utilizar otro término y nombrar esto de condición, porque no es algo que tenemos, es algo que somos. No es algo, y yo hasta en los cursos a mis alumnos siempre les incentivo a que utilicemos bien los términos, porque primeramente, si estamos diciendo que no es una enfermedad, no es algo que se me va a quitar. Entonces, es conveniente hasta decir no persona con autismo, sino persona autista, así como bien dijo usted al presentar el tema. Porque forma parte de una condición de vida, no tiene que ver con algo que traen y que se pueden quitar o deshacer por más tratamientos que hayan, y aparte con orgullo, es una condición más allá de los estudios neurológicos, psiquiátricos y psicológicos, es una condición en donde entrar al mundo de la persona autista es maravilloso, poder entenderlos, hasta se llega a hablar es como otro idioma que aprendemos al compartir con una persona autista, con los niños más todavía, porque si ya desde cualquier tipo de niño nos enseñan un montón de cosas, entrar al espectro autista acompañando, así sea terapéuticamente o como familiares de un niño autista, nos brinda un montón, nos enseña muchísimo más de lo que nosotros pensamos. Por eso yo siempre les digo, digamos personas autistas,
partiendo primero desde eso y no decir personas con autismo. Ellos también se ven muy reflejados con esto. Y como son tan detallistas y tan puntillosos, ellos hasta tienen en cuenta de la manera en que los nombramos. Entonces, por ahí, si la primer charla que tengamos nos escuchan decir esto de persona con autismo, no les resulta muy agradable. Y más los que están muy instruidos. Quizás hay niños que no saben. Una pregunta, Mariela. Sí. A ver, como tú tienes experiencia en esta área, ¿cómo tú ves las primeras impresiones que tienen los padres? Porque es algo que la condición que van a hacer el bebé no lo prevé, por mucho que tú te hagas exámenes, ecografías y todo eso. ¿Cómo es la reacción? Porque yo sé que me supongo que es como que les cae un balde de agua helada encima, también con cubos incluidos de hielo, y tiene que ser impactante esa impresión. ¿Qué sería lo más recomendable decir a estos padres? Y aparte todos los profesionales que trabajamos en salud mental, sabemos que eso va a pasar. El duelo tiene que existir. Eso de que nos duela, no digo que estaría mal aceptarlo rápido, pero eso de que nos pasa en nuestra psiquis y en nuestras emociones, de no terminar de entenderlo, no quiere decir que esté mal. Y por eso siempre tiendo a no solamente que el acompañamiento terapéutico sea para la persona autista, sino que sea para las familias también. Las familias se tienen que psicoeducar, es muy importante. De hecho, después son los que nos enseñan a nosotros, porque obviamente que ellos tienen el día a día con su hijo, y nosotros lo que hacemos es encaminarlos, nada más. Y justamente al formar parte de un espectro, eso nos da el indicio de que no a todos les va a funcionar el mismo tratamiento, la misma estimulación. Entonces, yo siempre les digo que está bien hasta que lloren, que no lo acepten en primera medida. Hay muchos que dicen, no, mi hijo no tiene nada, voy a cambiar de profesional y les voy a seguir haciendo estudios hasta que me digan de que no tiene nada. Y claro, en un estudio de imágenes no va a salir nada. Si le hacen electroencefalogramas no va a salir nada. En lo que se puede llegar a, que son estudios muy nuevos que se están haciendo recién en Estados Unidos, esto de que se hacen estudios con la saliva para estudiar la genética del bebé cuando ya hay algún familiar autista en la familia. Más allá de que es un estudio nuevo, esto ya da un indicio de que en los genes hay una compatibilidad con por ejemplo, ¿no? Cuando una familia ya tiene un hijo autista, están esperando otro hijo. Y entonces la típica pregunta es, ¿este niño que está a punto de nacer también va a ser autista? ¿Todos mis hijos van a ser autistas si es que el primero lo fue? Claro. Este estudio recién se está haciendo no hace muchos años en Estados Unidos, pero es un avance espectacular. Es algo formidable de que al estudiar la saliva del bebé se puedan llegar a encontrar indicios genéticos por algún tipo de comorbilidad. Y aparte no es condición necesaria de que si mi primer hijo es autista, que el segundo, los que le sigan, lo sean también. Porque ese también es el miedo de las familias cuando tienen a su primer hijo y el primer hijo es autista. Ya. Muchos piensan que porque es una enfermedad lo van a tener que tratar de por vida. Imagínense, ojalá todo el mundo estaría con la ventaja de poder hacer terapias, de poder ser acompañados por un terapeuta, por un psicólogo. Esa es una ventaja que tienen muy pocos. Entonces no es que hay que padecer algún tipo de enfermedad o tener algún tipo de condición para que podamos hacer terapia. Le puedo llegar a decir de que las familias de los autistas son los que más se instruyen, los que más saben, los que más se empapan en el tema y los que nos terminan enseñando un montón. Son los que hacen más prevención en las familias, porque cuando hay familias que son negadoras por este tema de no aceptar la condición del hijo y dicen voy a seguir visitando profesionales, les achican un montón la ventaja para que ellos puedan seguir avanzando, porque necesitan de una estructura distinta, de un tipo de educación en donde se tenga en cuenta su condición. Y esto no quiere decir que vayamos tampoco a pensar en que el niño o la niña tenga que ir a una escuela especial.
De hecho, ni siquiera adhiero a las escuelas especiales. Acá en Argentina tenemos como la escuela, obviamente, a la que se le adhiera, decir normal, entre comillas, ¿Ya? porque ¿dónde está el rango, no el parámetro de lo normal? Yo directamente, ojalá que en algún momento exista la posibilidad de que no existan las escuelas especiales, que todos los niños sean incluidos de la manera en que debe ser, que en una escuela vayan todo tipo de niños, con distintas discapacidades, con trastornos, con síndromes. Eso sería lo ideal, ¿no? Obviamente que hace falta mucho más trabajo, pero lo que sí sé y estoy segura es que el conocimiento sobre autismo está creciendo cada vez más. Hay muchas personas que están siendo diagnosticadas de adultas porque llegan a entender. De hecho, acá en Argentina hay una figura pública, porque es periodista, que se acaba de enterar a los 51 años que su condición es de autista, de cuando tenía tantas... ella decía que eran irregularidades, porque en la escuela le decían que ella no aprendía igual que los otros chicos, o que en la familia la veían como la rara también, ¿no? Y ella, después de hacer tantos tratamientos, llegó a dar con una gran profesional, en donde le dijeron, no es que tenés que hacer un test para saber si sos autista o no, pero tenés ciertas similitudes y condiciones que dan al rango del espectro autista. Y ella ahora vive una vida muchísimo más feliz. Sí, mira, pero por ejemplo la otra vez te juro que vi a un chico como de 15, 16 años, acompañado a su mamá, que ella se dedicó a trabajar, ya se jubiló, y bueno, te cuento que le vi con una gorra y se había puesto la mascarilla, pero le lastimaba los ojos, ¿ya? Y había momentos como que se estresaba y se agredía un poco. Y yo también entiendo que la madre, después de tantos años de estar trabajando externamente, no tiene los mecanismos de cómo atender a este niño, porque este es un chico de 15, 16 años. Yo sé que si se da se le canaliza bien el tema del tratamiento con respecto a la condición con que nacen las personas, no vamos a tener este tipo de resultados. Por ejemplo, tú comentas hace un momento que un señor recién a los 51 años le da indicio de su condición. O sea, sí podemos, si nos preparamos desde pequeñitos, cuando están nuestros bebés aún, creo que le podemos generar más beneficio que lo que yo vi, me sorprendió y me causó dolor, sinceramente. Exactamente. De hecho, después de tantos estudios que se vienen haciendo, hay señales que son muy tempranas, muchísimo muy tempranas. Por ejemplo, el seguimiento de la mirada, más allá, ¿no? De que seguramente que mucha gente que esté escuchando o mirando esta charla que estamos teniendo y sean padres de autistas digan, pero mi hijo siempre tuvo seguimiento de mirada y es autista. Sí. Ahora, hay que tener en cuenta ciertas señales que son muy tempranas. El seguimiento de la mirada tiene que ver con que si yo le ubico un objeto al bebé, después del mes, ya entre los 2 y los 3 meses, tiene que poder seguirlo. Como cuando el pediatra lo revisa y le hace el seguimiento hasta con una lapicera, con una linternita, con que tenga luz, para ver si el niño sigue con la mirada. Eso primeramente. La ausencia o demora de sonrisa social es otro tema. Porque una cosa es cuando también muchos padres dicen, pero mi bebé se rió el segundo día de nacido. En realidad no es que una sonrisa, tiene que ver con espasmos físicos que tenemos que no dan justamente la información de sonrisa social. Cuando nosotros hablamos de sonrisa social, y se habla mucho para explicar la condición autista, tiene que ver cuando, por ejemplo, si ya tiene 3 meses y la mamá le sonríe, pero le sonríe frente al bebé, le sonríe mostrándole que mueve la boca y que hace gestos y que el bebé imite. Si el bebé está imitando esa sonrisa, eso es un tipo de sonrisa social, porque es la sonrisa que el bebé justamente le va a ocurrir en respuesta a un estímulo. Este estímulo va a ser visual, porque va a ver a la mamá o a quien lo tenga en brazos. Cuando muchas veces los queremos hacer hablar o le decimos que repitan mamá, con esos monosílabos, obviamente que los que enseñamos primeramente, ¿no? Mamá, papá, con la ilusión de que lo digan rápido.
pero tener en cuenta la sonrisa social es imprescindible, porque no tiene que ver con que si el bebé tuvo de repente algún tipo de gesto que lo hizo por inercia, y obviamente que lo vemos y decimos, ay, mira, está sonriendo, cuando a veces lo vemos en su cuna o en su cochecito, digo, mira, está sonriendo, no está sonriendo, está teniendo un tipo de, solamente un gesto, que hasta puede ser como así como abren la boca o cierran rápido los ojos, que emitan una sonrisa y que nosotros digamos está riendo. Si nosotros podemos reconocer estas dos señales, como el de el seguimiento de la mirada, como el de la sonrisa, en este caso que es bastante particular. Yo encima, como obviamente sé que la charla no es tan larga, yo estoy acostumbrada a dar por ahí charlas muy largas, me fui como tomando nota de lo que sé que les va a ser importante, porque por ejemplo el tener en cuenta las neuronas espejo, que esto quiere decir que cuando los chicos ven y imitan, es lo primero que se tiene en cuenta para una persona que se le están viendo indicios que, por ejemplo, no tiene seguimiento de mirada, que yo le estoy haciendo sonrisas y ya tiene 4 meses y digo, ¿cómo puede ser que no se ría? Me está mirando, yo sé que me está mirando y no logra imitar lo que yo estoy haciendo con mi boca. Y no solamente me refiero a la sonrisa social, sino de que yo abra la boca y que el bebé no la abra. Hay padres que no tienen en cuenta esto porque dicen es muy chiquito, lo va a aprender más grande. Si tan solo pudiéramos tener indicio de estas cosas que son tan pequeñitas y que se entiende de que los padres, cuando nacen nuestros bebés, los vemos como ideales. Es tanto lo que proyectamos en el embarazo que lo que menos vamos a ver son las irregularidades. Por eso es no prestar atención a lo que el bebé no hace todo el tiempo, pero sí estas pequeñas cositas como de que nos pueden dar indicios para ir y consultarle al pediatra frente a un control, pero el típico control sano. No es que lo voy a llevar al médico para decirle mi bebé no sonríe cuando me ve sonreír, sino que es un control sano, que a los 4 meses yo le explico y le digo, mire, yo trato de fomentar la imitación y él no lo hace, o ella no lo hace. Y entonces ahí el pediatra ya le estoy dando yo la información, porque los padres son los que nos brindan información a nosotros. No estamos nosotros conviviendo con ellos como para saber si pueden haber algún tipo de situación temprana en donde se pueden tener en cuenta, porque quizás no. Ok. Bueno, mi querida Mariela, está interesante. Espérate. El ejemplo que te pone es fundamental. Espérate, mi Marielita. Ya regresamos, no le demos todo de un solo golpe, vamos suavecito. Ya regresamos, mis queridos amigos, con más emociones sin censura con el tema de hoy que está interesante. Tengo un autista en casa, ¿qué hago? Ya volvemos a través de Valdés 593 después de esta pausa comercial. Inicio de espacio publicitario. Torglass. Somos fabricantes de todo en vidrio templado, balcones, pasamanos, escaleras de vidrio templado laminado, cabinas, cortinas y puertas para baño. Somos especialistas en fabricación e instalación de ventanas, ventanales, curvos y rectilíneos, diversos modelos de mamparas divisorias, fabulosas paredes de espejo, increíbles cubiertas y pisos de la más alta calidad en vidrio templado. Somos Torglass. Hola, 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 yo soy Alan Martro. Y yo, Lady Marín Lainez. Y ya estamos en Mucho Más que Farándula, segunda temporada. Mucho Más que Farándula, tu programa musical para toda la familia. Mucho Más que Farándula, tu programa musical para todas las edades. En Mucho Más que Farándula haremos un recorrido por la historia musical de los artistas más famosos. En Mucho Más que Farándula haremos el tributo a los artistas nacionales e internacionales. Te esperamos todos los viernes de 4 a 5 de la tarde por tu canal Valdés 593. Porque recordar es vivir. Cantaremos en vivo, tendremos artistas invitados y muchas sorpresas más. Te esperamos con toda la familia en Mucho Más que Farándula, segunda temporada. Final de tu espacio publicitario. Ya estamos de vuelta, Vero. Bienvenidas nuevamente a todas las personas que se están conectando, que están dejando sus mensajitos
Atenta, Verónica Rosado y Marielita Hernández. Sí, aquí estamos de regreso con el tema de hoy. Tenemos una profesional de lujo, una invitada de lujo. Desde la Argentina nos está acompañando. Ellas tienen 2 horas adelantadas, ¿no? En comparación con el horario ecuatoriano. Ok, muchas gracias. Vamos a hacer un resumen para los que recién se están conectando en este momento. El autismo como tal no es una enfermedad, es una condición. Entonces no desesperemos los papacitos si estamos atravesando aquello. Es duro la aceptación, pero es la única manera en que nosotros podamos hacer lo más adecuado para mejorar esa condición de vida que tiene nuestro hijo autista o familiar autista. ¿Okay? También nos había indicado Mariela en su momento sobre las investigaciones que se están realizando, que hoy en día también lo puedes prever la situación con pruebas salivales, me estaba indicando. Entonces, bueno, continuemos. Aquí más de que hecho, hablar... Hasta le podemos dar como una definición y bien dijo usted, ¿no? Porque hay muchos que se asustan frente a lo desconocido. Es algo que tenemos como seres humanos que somos, ese miedo al cambio, esa resistencia al cambio, miedo a la pérdida. En este caso, son situaciones que le pasan a los padres. ¿Y por qué miedo a la pérdida? Porque muchas veces piensan que ellos están perdiendo un hijo sano porque están teniendo un hijo enfermo. Porque muchas veces los dicen, de bebito era normal, ¿no? Eso también de utilizar tanto la palabra normal, que habría que empezar a quitarla de nuestro vocabulario, primero porque es hiriente para las personas que tienen algún tipo de condición, para las personas con discapacidad, con distintos trastornos, con distintos síndromes. Es hiriente cuando hacemos la discriminación de entre lo normal y lo anormal, y en el grupo de los anormales vienen a parar las personas con distintas discapacidades, y cuando no debe ser así. Yo sé que estamos en un proceso social en donde cada vez vamos aprendiendo muchísimo más sobre estos temas, porque hasta se involucran personas, qué sé yo, a hacer especializaciones y hasta directamente sobre autismo, cuando no tienen hijos autistas, cuando no tienen familiares autistas, pero les llama tanto la atención que quieren aprender. Eso para mí tiene un valor, pero inmesurable, porque no tenés que estar primero con el tiempo, tanto que lo que vale más en la vida de un ser humano es el tiempo, y hay personas que se lo toman con mucho respeto y dicen, yo quiero saber de este tema y no tengo hijos autistas ni ningún familiar. Si nosotros le damos una definición fácil, clara, para que las personas entiendan, sabemos que podemos obviar hasta la palabra de espectro, ¿no? Y empezar a nombrar más la palabra condición, ¿no? Al correr de los años, todos estos estudios nos llevan a avanzar. Y esto tiene que ver meramente con lo social, con justamente incluir más, dejar de integrar tanto, porque integrar es fácil, la inclusión no es fácil, y hay que tomárselo en serio. Yo voy a entender que esta condición va a estar presentada por desafíos en la comunicación, por desafíos en la interacción social, en la flexibilidad de pensamiento. Esto no quiere decir que va a haber falta de comunicación, falta de interacción y no va a haber pensamiento en la persona autista. No, pero sí hay ciertos desafíos que ellos tienen, desafíos en sus comportamientos, en todo el procesamiento sensorial. Por eso el ejemplo también que pone usted, ¿no? Y que frente a muchas personas, acá no quiere decir con que les evitemos esas estereotipias que tiene el autista, que muchas veces el aleteo de las manos, el balanceo, según cómo utilizan las cosas, sus juguetes, que hay veces que hasta eso son indicios, ¿no? Usar todo en filitas, por ahí vos le das para que juegue con bloques y haga castillitos, y lo que va a hacer ponerlos en hilera, porque esa es la manera en que ellos lo ven correcto. Su acomodo sensorial en ese caso es ese. Y no hay que evitárselos, hay que enseñarles a que ellos puedan desafiarlos, a que sea sin autolesiones, cuando por ejemplo, si en este caso cuando hay muchas veces que tienen esta falla en su procesamiento sensorial, y entonces se tapan los oídos, pero muchas veces se tapan sus oídos
con los deditos metiéndoselos adentro y lastimándolos adentro. Eso de usar las orejeras es uno de los elementos fundamentales que tiene que tener la persona autista. Hasta los adultos suelen llevárselos en una carterita, en sus mochilas, porque esa sensación de ruido molesto, imagínense que por ahí si nosotros estamos nerviosos y decimos, ay, no soporto ya tantos ruidos o me duele en la cabeza, imagínense con ellos cuando presentan estos desafíos, cuando tienen esta falla, pero que no quiere decir que no exista en su procesamiento sensorial, sino que lo tienen distinto al nuestro, y que muchas veces y en muchas ocasiones la persona puede llegar a tener esta hiposensibilidad o hipersensibilidad, que tiene que ver con los distintos sentidos. Por ejemplo, quizás ellos escuchen un ruido, un determinado ruido, como por ejemplo el de un silbato, y por ahí vos le digas, no está sonando tan fuerte, pero no tiene que ver con el ruido que está haciendo, con el volumen, sino con el tipo de sensación que le está dando escuchar ese sonido, nada más. Entonces, sé que desafíos en el comportamiento, en la flexibilidad de pensamiento, de interacción social, que en muchas ocasiones provoca hipo o hipersensibilidad. Ya son parámetros que yo tengo en cuenta y que por ahí, que nos esté escuchando diga, yo a veces noto que mi hijo frente a un ruido en particular se tapa los oídos rápido. O me dice, mamá, no lo soporto. Y por ahí yo le digo, si no está sonando tan fuerte. Y cuando deja, o por ahí cuando tenemos la tele prendida y por ahí en alguna propaganda determinada hay un sonido o un tipo de música, o a veces de silbatos, el chillido de las sillas, las maderas cuando está por ahí medio flojita y hacen ruido. Y vos decís, ¿cómo puede ser que provoque esto? Son cosas que podemos ir teniendo en cuenta poco a poco. Lo que yo adhiero un montón es a enseñar sobre la cotidianidad de los días. Así como me decía usted cuando me citó para la charla, y que claro, es la base de nuestro encuentro, porque quizás para hablar sobre autismo y las distintas definiciones o sobre estudios que se hacen, por ahí te podemos agarrar un montón de libros, pero capaz que la parte no es la idea. Esta. Sí, es cómo el padre va a manejar la situación. Y me parece muy interesante la experiencia que tiene la Argentina, porque me dice, primeramente hay que modificar la manera de hablar. Él no está enfermo, no es un enfermito. Es una condición de vida que tiene, y frente a esa condición de vida vamos a ver cómo vamos a conducir a este chico o a esta chica, a fin de que se desarrolle de mejor manera y que no necesita una escuela especial. Ya que tranquilamente puede ir a una escuela, obviamente significa que el padre tiene que incrementar una alta dosis de tolerancia. Nada más, no se espante. Totalmente. Sí, y está muy atinada en lo que está diciendo, porque si nosotros no podríamos mantener nuestros niveles de tolerancia, y en la primera de cambio, como decimos acá en Argentina, me voy a tildar, yo no digo de que en primera plana no nos pase, porque frente a una situación, frente a lo desconocido, yo me tildo y no quiero saber más nada, entonces ahí es cuando empiezo a negar. El tema es que alguien nos lo haga saber, porque ¿cómo hacemos nosotros para entender que si la primera parte es de la negación y está bien, ¿cómo salgo de eso? Es por eso que nosotros le damos tanta importancia al acompañamiento social. Y es eso lo que estudia la psicología social, el comportamiento de un individuo frente a sus vínculos, frente a una sociedad, frente a un otro, porque nos hacemos con un otro. Yo me acuerdo que cuando yo tengo una prima que tiene una hija con discapacidad, y cuando la nena tendría entre 3 o 4 años, veíamos alguna situación bastante extraña de la nena por ahí que se golpeaba y no acudía a dolor, que tenía perdida la mirada, y ella decía, mi hija es normal, mi hija no tiene nada. Pero después de que amistades, sus hermanas, mi tía, su mamá se lo decían, se dio y llevó a su hija al médico. Y ahí le dijeron, no es autista, tiene un tipo de retraso madurativo, tiene epilepsia focal, pero le dijeron, si lo hubieras traído antes, cuando vos seguramente que notaste estas situaciones en tu hija, hubiera avanzado muchísimo más,
porque es tanto lo que en nuestra psiquis se maneja en esta primera infancia, que es de 0 a 6 años, que nos dan la ventaja hasta de por vida. Hay cosas que no digo que no podamos involucrar de grandes, pero hay cosas que si nosotros no tenemos desde niños, con nuestra primera infancia, en mi caso particular, que yo trabajo mucho con adicciones, porque es a lo que me dedico, sabemos que hasta los 7 años tenemos esa oportunidad de que nuestros padres nos enseñen los límites para nosotros poder capitalizarlos en el tiempo. Entonces, cuando las familias sí aceptan y tienden a acceder a un tipo de psicoeducación y decir, bueno, acepté después de que lloré y hasta después de que me negué y no llevé más a mi hijo al médico, pero es hora de encaminar otro rumbo. Y hay ellos que hacen... Una pregunta. ¿Qué hago en casa? Sí. Antes de entrar a esa parte, ¿qué haces en casa? ¿Qué es lo que más aterra al familiar? ¿El que su hijo tenga esa condición? ¿O qué van a decir mis amigas? ¿Qué van a decir mis vecinos? ¿Qué van a decir mis familiares? Exactamente eso. Porque lo primero que dicen es, ahora ¿cómo hago para llevarlo a la escuela? Sus compañeritos le van a hacer bullying. Cuando crezca no va a tener novio, no va a tener novia. No lo van a incluir en grupos de amigos, no lo va a poder llevar a hacer un deporte, porque lo van a aislar. ¿Para qué deporte será bueno? Si se va a lastimar y se va a arrinconar. Eso, y qué atinada esa pregunta, porque es a lo que más van. No es el tipo de situación, yo no digo que después no lo piensen, pero no es como en el primer pensamiento. Para nada es cómo ahora mi hijo va a solventar su vida con sus habilidades, cómo la vamos a fortalecer, cómo vamos a tener en cuenta sus limitaciones. No, es cómo lo va a ver la sociedad, o cómo le digo ahora a mi familia cuando encima se deja pasar un tiempo y qué sé yo, los empiezan a atender a los 4 o 5 años, cuando por ahí tuvo la madre o una hermana que le dijeron, yo estoy viendo situaciones que me parecen bastante particulares, y hasta ahí, bueno, empieza también un periodo de frustración, de culpa. Capaz que yo lo podía haber salvado si empezaba antes. No tiene que ver con la salvación de nada, pero sí tiene que ver con que si acepto a mi hijo y acepto su condición, el resto va a venir después, y enseñarle a las personas que mi hijo primero es una persona, su condición lo va a cambiar de por vida, y hay una particularidad con el autista que dice, yo, cuando ya son adultos y entienden, yo soy autista y no cambiaría mi condición por la de cualquier otra persona. Hay muchos autistas que llevan la prevención a las escuelas para que las familias, no porque el autismo se pueda prevenir, sino porque hay situaciones que se pueden prevenir. Cuando ven que el niño se empieza a autolesionar, porque suele pasar, y entonces la mamá diga, no, se pone nervioso y por ahí solamente se muerde, no pasa nada, después se le pasa y bueno, se cicatriza y listo. Y sigue como esa nube acá frente a mis ojos, en donde las familias no quieren acceder a ningún tipo de comentario, opinión de nada, y es tal cual lo está diciendo usted, es cómo lo va a ver la sociedad, lo van a aceptar o no, lo van a querer o no, hasta ahí piensan muchas veces, yo no voy a ser abuela, mi hijo así no va a tener pareja, no se va a casar, y es como que se hace proyecto, ¿sí? Y yo no digo que esté mal que tengan esos pensamientos, pero sí empezar a despojarlos de a poco con la psicoeducación, porque si yo me planto en eso, yo le estoy dando esa educación a mi hijo y ya lo estoy encuadrando yo misma. Quizás en su futuro va a ser maravilloso. Pero sí, pero lo que pasa es que me imagino, supongo, no he tenido esa experiencia, pero es un mecanismo de defensa, la negación aún, y se dedica a perder tiempo en el futuro y porque no tiene las herramientas en el presente. Entonces ya volvemos con el tema de las herramientas con respecto a esta realidad, que no es enfermedad, señores, por amor a Dios, es una condición como nacen estos chicos, estas chicas. Ya volvemos más después de este corte comercial aquí en Valdés 593, su programa Emociones sin Censura. Inicio de espacio publicitario. Dorglass,
Glass. Somos fabricantes de todo en vidrio templado, balcones, pasamanos, escaleras de vidrio templado laminado, cabinas, cortinas y puertas para baño. Somos especialistas en fabricación e instalación de ventanas, ventanales, curvos y rectilíneos, diversos modelos de mamparas divisorias, fabulosas paredes de espejo, increíbles cubiertas y pisos de la más alta calidad en vidrio templado. Somos Door Glass. Hola, 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 yo soy Alan Martru. Y yo, Lady Marín Laines. Y ya estamos en Mucho Más que Farándula, segunda temporada. Mucho Más que Farándula, tu programa musical para toda la familia. Mucho Más que Farándula, tu programa musical para todas las edades. En Mucho Más que Farándula haremos un recorrido por la historia musical de los artistas más famosos. En Mucho Más que Farándula haremos el tributo a los artistas nacionales e internacionales. Te esperamos todos los viernes de 4 a 5 de la tarde por tu canal Valdés 593. Porque recordar es vivir. Cantaremos en vivo, tendremos artistas invitados y muchas sorpresas más. Te esperamos con toda la familia en Mucho Más que Farándula, segunda temporada. Final de tu espacio publicitario. Ok, estamos de vuelta. Bueno, mis queridos amigos, aquí estamos de vuelta con el último bloque de Emociones sin Censura. El tema realmente es interesante, espero que les ayude en realidad, porque aquí tenemos que aprender a manejar nuestras emociones con las soluciones. ¿Okay? El tema del día de hoy, les recuerdo, es: tengo un autista en mi casa, ¿qué hago? Nuestra querida psicóloga social desde la Argentina nos está colaborando, Mariela Hernández, quien además es la directora general de Mental Health, con quien vamos a llegar a un acuerdo como la Fundación Vida, Amor y Paz. Bueno, mi querida, ya hemos visto algo. ¿Cuáles son las soluciones? ¿Cuáles son los caminos a seguir que debe tener el familiar con respecto a esta condición de vida de esta persona? Empezando por lo básico, y hasta parecería tonto explicarlo, pero hay muchas familias que obviamente se encuentran en la nada misma cuando ya tienen un diagnóstico. Es lo que primero se busca, ¿no? Muchos por ahí tienden a decir que no hablemos tanto sobre diagnóstico, pero yo particularmente pienso que sin diagnóstico no puede existir tratamientos. Necesitamos de una base que nos sostenga lo que viene a futuro. En este caso particular, son como hasta tips, se pueden decir, caseros, porque si estamos hablando de condición, y no estoy diciendo de que me tengo que mudar de casa, irme a otro país donde mi hijo lo acepte, donde mi hijo haga deportes, para nada. Partimos desde que es importante tener en cuenta de que nuestra casa, nuestra primer matriz de aprendizaje, como decimos en psicología social, que es nuestra familia, puede o hasta debe ser una extensión del colegio y hasta incluso todavía una extensión de la zona de terapia. Que no mi hijo, mi hija esté en la escuela con sus actividades y que de repente venga a casa y ahí ya terminó todo y es borrón y cuenta nueva. No. Es imprescindible saber que estos niños son muy rutinarios, tenerles en cuenta que en casa exista una rutina que esté bien comprometida, prolija, desde que se levanta por la mañana hasta que se acuesta por la noche, enseñarles de que cuando me levanto a la mañana tengo que hacer el desayuno y que ellos nos sigan. Hay muchas veces que, como típicos padres, que a veces mimamos y decimos, le llevo el desayuno en la cama y le digo, no digo que esté mal, pero levantar antes al niño con esta condición para que vea todo lo que hay previo cuando él ya está viendo el resultado de que es su desayuno, es imprescindible, de que él entienda de cómo hay un antes de algo que está concreto, que en este caso es algo tan básico como un desayuno, pero que lo vea como lo estamos preparando y enseñarles a que colaboren. A ver, yo les nombro estos consejos, si se quiere, y ustedes dirán, pero eso aplica para cualquier niño. Sí, pero muchas veces que no lo hacemos. Y tener en cuenta, más que nada, al niño autista es fundamental. Que a los niños les resulta muy útil
tener como una especie de calendario en donde se le indique no solamente el día y el mes, sino también el tiempo que hace afuera. Trabajar la anticipación en un chico autista es imprescindible. Que no le agarre nada de sorpresa, porque vienen estas famosas crisis. Si yo le digo que vamos a ir a la escuela después del desayuno, le tengo que decir cómo vamos a ir a la escuela. Si nos viene a buscar un bus, si nos vamos en nuestro coche particular, si te hacer que vamos a ir caminando, pero que sepa lo que va a venir después. Porque si los toma por sorpresa, ellos se encuentran como perdidos, y si yo necesito actuar en el momento porque estamos en horario de que tenemos que ir a la escuela, no puedo tomarme 20 minutos en explicarle, tenemos que ir a la escuela, llegar. No, eso no tiene que pasar. Es importante que a medida de que, por ejemplo, que está pasando la mañana, él sepa que después tiene que comer. ¿Y cómo lo va a saber? Lo sabe frente a un calendario que vamos a usar. Si no es por escrito, porque todavía no está alfabetizado, porque es muy niñito, tiene 3 años y todavía no lee, que usemos los famosos pictogramas que nos hablan con dibujos. Entonces, que yo sepa que mi hijo ya va a estar seguro de la actividad que viene después. Porque aparte de esta rutina que vamos a tener en casa, hay algo que es muy importante. Que hay veces que hay padres te dicen, pero mi hijo todavía no le agarran crisis así como para que yo lo tenga tan en cuenta. No hay que esperar a que haya una crisis para poder actuar. Yo tengo que saber cómo actuar. Y no puedo estar buscando al psicólogo o al terapeuta cuando mi hijo está en crisis. ¿Y sabe lo que es? No prever la situación. Claro, exactamente. Que haya, que existan, frente a este manejo de pictogramas que tengamos, un rincón en la casa que sea de desahogo. Que él sepa que si le agarran en algún momento alguna situación de tristeza y que no conozca esa sensación que le está pasando, que haya algún rinconcito con materiales, qué sé yo, que los pueda morder, que los pueda apretar, que tengan algún sonido que le parezca agradable, pero que sea un rincón que de ahí no se mueva, o que sea en su habitación, o que esté en un rincón de la cocina, y que él sepa dónde puede ir a acudir rápido, que no haya que estar planeando. Eso es espacio privado. Claro, que no haya que estar planeando, para que bajo del placar la caja con juguetes hasta que agarro algo a ver qué lo convence o qué lo tranquiliza. No, que sea automático, porque a veces que estas crisis, si yo no logro trabajarlas en el momento, se estereotipa, se capitaliza en el tiempo y sí provocan daños, pero no daños en que van a aumentar su nivel, porque hasta se habla a veces de que cuánto autista es y no tiene que ver con que si hay más o menos. Todos son distintos y por eso se trabaja en el espectro. Pero sí tener en cuenta de que hay ciertas particularidades que sí vienen bien como denominador común para todos. Y esto de que haya un espacio de desahogo, a las familias las ayuda un montón. Y no con niños solamente, los adultos autistas que sepan de que, y ya adultos y hasta siendo padres, que digan, yo ya sé que ahora, y que se conozcan, necesito mi espacio. Y que sus hijos entiendan de que ese espacio es de la mamá o del papá, y que ahí ellos están para preservarse, para reservar sus emociones, porque eso no quiere decir de que por autista que sea, tengamos que estar divulgando lo que le está pasando, o haciendo saber, mira, le agarró una crisis, esto es lo que le pasa cuando le agarra una crisis, te enseño para después que aprendas. No, eso no, eso aprenderlo psicoeducándote o haciendo un taller. Hay muchas mamás que les enseñan así hasta a sus niñeras, y les dicen, quiero que te quedes hasta que le dé una crisis para que aprendas. No, si no es un experimento, el chico. No, es un ser vivo. Claro, y tiene derecho a la vida, a ser atendido y tener una vida digna. Y hay muchas mamás que tienden a hacer eso, o a querer quedarse en el jardín y decirle a la maestra, no, yo me voy a quedar hasta que le dé una crisis para que vos sepas lo que tenés que hacer. Y es por eso de que yo hablo tanto de la inclusión, porque hay maestras que no están preparadas, hay mucho personal docente que no está preparado, que obviamente que esto no tiene que ver con culpas. Nosotros venimos, por ejemplo, si tenemos maestras jardineras ahora, ¿no? Del preescolar, de la primera etapa de la escuela, que no saben sobre temas, se recibieron hace 40 años. Hace 40 años no se hablaban de estos tipos de condiciones. Pero no, porque muchas, se escondía. Claro, tal cual, porque de que existía, obviamente que fue teniendo otro tipo de estudios, en donde ya se le puso un nombre, porque antes hasta estaba como diferenciado entre el Asperger y el autismo, cuando ahora ya se habla solamente de autismo, sabemos que Asperger no lo nombramos más, pero hay muchas maestras que con 40 años de profesión tienden a querer seguir
y dicen, es la primera vez en mi vida que tengo un alumno autista y es el último año que tengo porque ya me jubilo. ¿Y ellas qué hacen? Se capacitan por ese solo niño que tienen porque les quieren dar apoyo, porque quieren aprender. Y no les importa que sea el último que tengan. Y yo las aplaudo porque digo, estás en tu último año, estás para jubilarte, son señoras mayores, y lo hacen con mucho amor. Yo pienso que todo lo que se inicia con amor va a terminar con amor siempre. No solamente tratando sobre autismo, sobre todo la mejor manera de construir la mejor sociedad, mi querida Mariela, es solamente con amor. Eso, realmente todos los problemas se solucionan con amor. Solamente antes de irnos al mensaje final, mi querida Mariela, bueno, voy a agradecer a las palabras de Peter Benjamín Escobar, Alicia, Let, que nos ha enviado unos mensajes, ¿no? Dice, estos son temas muy importantes que todos debemos saber, y más aquellas personas que tienen hijos con esta situación. Les ayudaría mucho, excelente programa. Peter dice, es autismo, es diferente de cada persona. ¿Ya? Obvio, sí, depende de cada persona. No es que hay un patrón y así son toditos, no nada que ver. Tal cual. Y por lo que estábamos hablando antes, esto de la integración, de la inclusión, eso es. A mí me parece fundamental. La diferencia entre la integración y la inclusión para que los que nos está, nuestro público, pueda mejor digerir esto, ¿no? Y eso es muy interesante, porque claro, yo por ahí lo digo tan abiertamente, porque ya para mí es como muy común, pero que usted me lo haya recalcado es interesante, darle como el paréntesis de explicación. Cuando nosotros hablamos de integración social, esto tiene que ver con un tipo de responsabilidad que tenemos de adaptarnos a las personas, ¿no? Nosotros nos adaptamos al resto. Cuando hablamos de inclusión social, tiene que ver con que el entorno, quien nos ofrece un tipo de respaldo y los ajustes frente a una determinada situación, que ellos incluyan al individuo en ese colectivo. Yo lo traigo hacia mí. No es que yo necesito estar cambiándole cosas, yo lo traigo hacia mí porque somos parte de un todo. Antes siempre se hablaba de integración en las escuelas. Integrado para mí es un trabajo práctico de una materia. Cuando hablamos de personas no podemos hablar de integración. Integrar es integrar libros en una biblioteca. Cuando hablamos de personas especiales son las pizzas, porque especiales no son las personas. Especiales las pizzas, y como cuando hablamos de toxicidad, tóxico, la lavandina y el detergente. No, eso no es así. Porque si después nos ponemos palabras en nuestro vocabulario, nosotros mismos les damos a nuestra percepción cerebral la información equivocada. Entonces, si aprendemos a incluir, yo ya sé que todo mi entorno está preparado para recibir a cualquier tipo de persona. Si todos somos distintos e iguales a la vez. Entonces, ya se perdió este vocabulario en las escuelas, por suerte, porque si estamos hablando de integración y decían, vamos a integrar a este chico, ponían de ejemplo. Y después por ahí venía una maestra de una determinada materia y decía, hoy hacemos un trabajo integrador. Entonces, integrada la materia frente a un trabajo práctico. ¿Y por qué lo estoy comparando también con una persona? No, sería muchísimo más, mucho más hasta responsable, respetable que una persona le escuchemos hablar sobre inclusión. Yo después, si usted tiene un grupo particular, yo le voy a preparar material, porque como la charla se pasa volando, se lo voy a hacer que usted lo comparta con quien quiera, si usted lo quiere leer también, se lo voy a preparar yo, escrito por mí, gracias, con diferentes autores que son muy importantes de leer, porque mientras más se lleve a viva voz todos estos temas, más le colaboramos a la sociedad, porque ¿para qué voy a saber algo yo y me lo voy a guardar si no lo puedo compartir? No estaría siendo eficiente con lo que yo quiero, al menos para mi vida y para la vida de mis hijos. Perfecto, mi querida. Oye, de verdad que estos temas son muy interesantes, el tiempo se acorta, siempre queda como un pendiente, espero poder atender para esta parte, ¿no? Porque yo sé que me van a llegar muchas preguntas, porque ustedes han desarrollado una mejor atención frente a esta condición de vida de estos chicos autistas. Acá todavía nos falta, ¿no? Pero hay cosas positivas que nosotros podríamos replicar ajustando nuestra realidad. Entonces le tomo la palabra a mi querida Mariela, su mensaje final para ya podernos despedir. Oh, el tiempo se pasa volando. Se pasa volando. Primeramente,
y como repetidamente le agradezco estos espacios. Para mí son de los más importantes, porque imagínense que ni lucro por medio hay. Y no digo de que esté mal cuando se capacita, no que lo haya, pero el hacerlo con tanta responsabilidad, con tomarse el tiempo. Y le voy a contar a la gente, por más que no lo sepa, de que el detrás de escena, el trabajo que hay en lo que pone atención Verónica, que las luces, el audio, que se vea bien, de que se aprecie a quien ella está invitando, eso para mí es toda señal de respeto y de responsabilidad por lo que se hace. Así que yo desde mi lugar lo único que tengo para decirles es gracias y que la felicito por todo el trabajo que hace. Gracias mi querida psicóloga. Un gusto, un privilegio tenerla aquí. Tenemos a la principal de Mental Health. Aquí las puertas siempre van a estar abiertas para ustedes, para que nos ayuden porque la parte psicoemocional de todas las personas es vital. Es demasiado, nos hace falta salud mental. Eso no significa que estemos locos, no, estamos poquito nomás, no, tampoco. Necesitamos aceptar esa realidad y qué vamos a hacer frente a esa realidad. Entonces cada uno de ustedes difundan, porque son temas interesantes. Necesitamos ayudar a muchas personas que desconocen este tipo de soluciones que se pueden dar. Por mi parte, mi querida Mariela, muy agradecida, un privilegio. A cada uno de ustedes, mis queridos amigos públicos, los amo mucho. Gracias por acompañarnos de lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde. Cada día se va desarrollando temas que siempre me están quedando en pendientes, no los termino. Ok, chao, mis amigos. Gracias, mi querido productor Raúl Valdés. Usted ya sabe, nosotras transmitimos a través del canal digital Valdés 593, enlazándonos con Ponte 11 Ecuador, Emociones sin Censura, Fundación VAP, Radio Televisión Fénix Guayaquil, Dharma Creativo, Testimonios Reales. Mi querida Venus, un besote. Te vamos a tener el lunes aquí en el programa. También quedo pendiente de lo tuyo. Un abrazo, se los ama mucho. Gracias, mi querido Raúl Valdés.